Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículos del 8 al 11, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Cuando miramos la palabra de Dios, entendemos que solamente el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz, la que pudo quitar los pecados de la humanidad, no los sacerdotes. Aunque Dios había establecido sacerdotes allá en la ley, el tabernáculo, disponiendo de los sacerdotes que tenían que ofrecer holocaustos a cada persona que traía cada año un cordero o un animal para que fuera derramada su sangre y poder expiar los pecados. Todos los sacerdotes, aún por ellos mismos, hacían esos sacrificios. Simplemente era para expiarlos, porque los pecados no se podían quitar si no había un cordero santo. Cuando miramos la palabra de Dios en Éxodo capítulo 29, podemos mirar en el versículo 1: esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Y esto era la ceremonia de ordenación de los sacerdotes que el Señor estableció para aquellos hombres que iban a ministrar en el tabernáculo. Versículo 4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Notemos que los sacerdotes eran casados, porque habla de Aarón y de sus hijos. Usted puede ver, mi hermano y mi amigo, que los sacerdotes de hoy no son los sacerdotes bíblicos. Los sacerdotes de hoy, por dogma religioso, les prohíben casarse. Pero el sacerdote de la Biblia, del Antiguo Testamento, debía ser casado y también tener familia, tener hijos. Versículo 7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Era la forma de ungir al sacerdote. Versículo 8: y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Los hijos también tenían que estar presentes. Les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Era la consagración de los sacerdotes por tiempo perpetuo, pero se refiere a Israel, se refiere a los judíos, no se refiere a nosotros los gentiles, los que no somos judíos. Así que cuando miramos el sacerdote o el sacerdocio que Dios estableció, se refiere a los sacerdotes casados, no a los sacerdotes hoy de la religión romana. Cuando entendemos esto, los sacerdotes nunca pudieron quitar el pecado del hombre. Solamente hacían su trabajo para expiar, es decir, para tapar el pecado, pero nunca lo pudieron quitar. Capítulo 9, versículo 24, dice la Biblia: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Era lo que hacía Aarón y lo que hacían los sacerdotes, sus hijos, para presentar por el pueblo la expiación para sus pecados y los sacrificios. Pero ese pecado nunca pudo haber sido quitado por los sacerdotes. Por eso tenemos que mirar más adelante el versículo 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez por el sacrificio de sí mismo, refiriéndose al Señor Jesucristo, para quitar de en medio el pecado. Solamente Jesucristo fue el único que pudo quitar el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Así también Cristo se ofreció una sola vez,
para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Por eso los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron quitar el pecado. Tampoco los sacerdotes de este tiempo, de los que se hacen llamar cristianos, pueden quitar el pecado. Por eso de la confesión, eso de perdonar los pecados, solamente le corresponde al Señor Jesucristo. El hombre no puede quitar el pecado del hombre, porque el mismo hombre también es pecador. Y dice en Hebreos capítulo 8, versículo 11 en adelante: y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, dice el Señor. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, es decir, la ley, el Antiguo Testamento, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por eso Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el Señor que pudo quitar el pecado haciéndose carne. Gloria al Señor. Hebreos 9:11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Arrepiéntete, conviértete a Cristo, bautízate en el nombre de Jesús y tus pecados serán perdonados por esa sangre derramada en la cruz. Pero ningún hombre, por más sacerdote que diga ser, podrá perdonarte tus pecados, porque Él mismo tiene más pecados que nosotros mismos.